Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por sintonizarnos una vez más y gracias por estar con nosotros en esta cita que nos damos cada jueves para estudiar de la palabra de Dios. Estamos siguiendo esta serie de lecciones que habíamos mencionado la vez pasada. Tenemos 6 lecciones. Estamos en este momento en la segunda, que vamos a estar hablando acerca de alentar. Solamente para recordar, habíamos comenzado la vez pasada estábamos hablando acerca de amar. Ahora vamos a cubrir acerca de alentar, y luego tenemos también otras lecciones que nos va a hablar acerca del perdón, o sea, perdonar, servir, ceder y aceptar. Esto pues, como entablamos nosotros relaciones con otras personas y también pues con los que están en la obra del Señor. En este tiempo, la idea central que vamos a estar cubriendo es alentar a otros, fortalece las relaciones personales. Y eso me lleva a pensar, bueno, dándole la bienvenida una vez más. Estoy con mi hermano Julio acá. Hermano, es un gusto siempre tenerlo aquí conmigo, ayudando en estos estudios, pues siempre es alentador de que tengamos a alguien quien nos respalde. Sí, ya estamos utilizando esa palabra. Sí, alentar. Sí, eso es hermoso, ¿no? Eso es lo que, bueno, ante todo, pues un saludo para todos, que Dios los bendiga. Así que es una bendición estar juntos, siempre hablando de nuestro Señor, ¿verdad? Y de qué forma nosotros, y yo creo que esa es una de las formas que nosotros nos alentamos, ¿no? De seguirnos ayudando a alentarnos a seguir en Cristo. Así que gracias, mi hermano. Ajá, bueno, pensamos en el tiempo de que nosotros fuimos alentados en algún tiempo en nuestras vidas, especialmente cuando comenzamos a caminar en el camino del Señor, y también pues cómo ha sido un impacto para nuestras vidas. Amén. Y esto pues nos alienta también de que seamos asimismo de apoyo o de aliento para otros que vienen pues y también conocen los caminos del Señor en este tiempo, ¿verdad? Así que queremos nosotros ser agentes alentadores, ¿no? Eso es lo que nos pide la lección, eso es lo que nos pide la Sagrada Escritura, en la cual vamos a estar cubriendo ahora a continuación. Pero pensamos también de que si encontramos personas que quizás no sean como nosotros mismos, ¿verdad? Que quizás sean de la misma nacionalidad o que sean diferentes totalmente a nosotros, o que tengan pues alguna posición social diferente. ¿Nos llamaría también el Señor a ser alentadores para aquellas personas? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Así que esto pues nos incita a nosotros pues a buscar siempre más de Dios, y que nos prepare pues para estar alentando a otros también en los caminos de Él. Tenemos que en alguna forma nosotros cruzar aquellas barreras de la diferencia que quizás podríamos nosotros tener con otras personas, ¿no? Y solo concentrarnos en cómo podemos nosotros alentar a otras personas, ¿no? Jesucristo pues mismo habló al respecto, ¿verdad? Que solamente nosotros nos confinamos a los que conocemos, a los que se parecen a nosotros o al mismo grupo. Nos dice la palabra de Dios en este respecto: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Así que nos lleva a pensar esto, ¿verdad? De que solamente no nos confinamos a aquellas personas que conocemos o de nuestro propio grupo, sino que salimos hacia afuera y nos aventuramos quizás a tratar de alentar a otros que necesitan aliento primeramente, ¿no? Así que si queremos nosotros en sí fortalecer aquellas relaciones con las personas a nuestro alrededor, podemos pues hacer algo muy sencillo, que vemos que alentar a las otras personas, ¿no? Puede ser quizás un poco difícil, pero de todas maneras sabemos que el Señor nos está respaldando en él. Así que cuando hacemos esto, y tener siempre en cuenta cuando hacemos algo así, estamos nosotros pues mostrando a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que nos guía.
Vamos a comenzar entonces, si ustedes tienen su Biblia ya en este momento, vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 9. Este capítulo 9 yo diría que es bastante importante porque un personaje, ¿verdad?, que nos menciona aquí, nos dio un impacto bastante fuerte en lo que nosotros consideramos pues los libros que él enseñó, que él escribió, y de ahí es que nosotros aprendemos mucho, ¿verdad? Hechos capítulo 9, entonces, si ya tienen esos versículos, queremos cubrir los primeros 3 versículos, los versículos 26, 27 y 28. Vamos a estar hablando de un personaje, primeramente Bernabé, que tiene un encuentro con Saulo de Tarso. No sé si ustedes conocen la historia, pero lo tenemos escrito en este capítulo 9. Vamos a estar hablando acerca de esto. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios y Padre eterno, gracias, Señor, te damos una vez más, porque en este tiempo, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Padre Santísimo. Háblanos, oh Dios, y Señor, que nuestros labios, Señor, tú estés poniendo solamente tu palabra, Señor, que no sean nuestros pensamientos, Señor, sino que sea de tus enseñanzas que obtenemos en las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por mi hermano Julio, que está aquí en este día, Padre Santísimo. Ayúdanos, oh Dios, a exponer esta tu palabra. Y, Señor, que toques los corazones también de aquellos que están escuchando en este momento. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, le voy a pedir al hermano Julio que nos lea estos versículos y comenzamos entonces analizando desde este punto de vista aquí. Hechos capítulo 9, versículo 26. Amén. Así que, como dije anteriormente, que Dios los bendiga. Es un gozo, es un placer estar nuevamente, y qué bueno, ¿verdad?, que hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que sean bienvenidos. Estamos en Hechos capítulo 9. Vamos a estar viendo los versículos del 26 al 28. La palabra de Dios dice así: cuando llegó a Jerusalén, o sea, Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Como ustedes verán, ¿verdad?, eso viene en el contexto de que el apóstol Pablo se había convertido, y a lo largo de 3 años el apóstol decide subir a Jerusalén, ¿no? Decide subir a Jerusalén, pero se encuentra con un serio problema, que los apóstoles lo rechazaban. ¿Pero por qué? Por lo mismo, ¿verdad?, lo que sabemos del apóstol Pablo, que él había sido un perseguidor de los creyentes o de los cristianos, y eso era el problema que había, ¿no? Entonces todos le tenían miedo, todos le temían al apóstol, ¿verdad? Y eso debe haber sido quizás muy triste para el apóstol, ¿no? Porque ser rechazado, ese es como a uno de nosotros cuando, yo no sé si usted se recuerda cuando se convirtió, pero yo cuando me convertí, yo trataba de compartir lo que Dios había hecho en mi vida, y es precisamente, yo pienso, lo que el apóstol está haciendo acá, compartir ese momento cuando él estuvo enfrente del Señor, que el Señor le habló, pero se topa con esto de que los mismos apóstoles del Señor lo rechazaban. Es haber sido muy, muy frustrante tal vez, o algo le haber causado tristeza al apóstol. Bueno, yo creo, hermano, también de que, según como tenemos aquí y comienza diciendo en el relato, en el versículo 26, obviamente le tenían desconfianza a Saulo de Tarso, ¿verdad?, por la forma en que él había actuado con anterioridad, cuando perseguía así a la iglesia de Jesucristo. Entonces, luego de que se entregó, luego de que el Señor Jesús pues se le aparece en camino pues a Damasco, y sucede todo lo que sucede, y lo tenemos escrito aquí en este capítulo 9, que es muy, muy lindo este capítulo. Yo le aconsejo que lo lean cuando tengan tiempo.
es la conversión de Saulo de Tarso al que conocemos ahora como Pablo. Y entonces se entrega al Señor y los que lo conocen pues dicen, ¿será posible de que este se entregó al Señor con sinceridad de corazón? Y entonces ese era el temor de quizás de decir, bueno, ¿será verdad lo que él hizo? ¿O será solamente porque él quiere filtrarse dentro del grupo y quizás hacer más daño desde adentro, verdad? O sea que esta es la desconfianza, y quizás se le puede decir a los apóstoles, a los discípulos, que quizás con razón pues tengan de que esta desconfianza con Pablo, porque no saben, ¿no?, con qué pensamiento. Pero nosotros, conociendo la Biblia, leyendo lo que nos dice la Sagrada Escritura, sabemos que él lo hizo de corazón, porque tuvo ese encuentro genuino con el Señor. Así que esto es lo que está ocurriendo, así que se necesita de alguien, y ahí donde entra pues en la lección que tenemos el aliento, y quizás de nosotros podemos de poder respaldar a personas así como estas, ¿verdad? Y no importa quiénes sean, ¿no? Aunque era judío y también pues tenía otras clases de características, de tomarlo quizás ahora como un hermano de la fe, porque había profesado la fe en Cristo Jesús. Alguien decía, mi hermano, perdón, alguien decía que una palabra de aliento puede ser como un vaso con agua en medio del desierto, ¿no? Porque hay situaciones muy difíciles y de repente aparece alguien alentando, dice, ánimo, hermano. O sea, y eso es muy bueno, ¿no? Y eso es lo hermoso que vemos de este hombre llamado José, ¿verdad? Que los mismos apóstoles pusieron el hijo de consolación, ¿verdad? Bernabé, que eso significa Bernabé, hijo de consolación. Pero algo vemos en la manera que tan hermosa, ¿verdad?, en la que Bernabé trató a Pablo, sirviéndole de aliento en una situación muy difícil, ¿no? Exactamente, y vemos ahí cómo entra ahora en el cuadro, ¿verdad? Y comenzando en el versículo 27, donde dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que tuvo que salir alguien así como Bernabé, en el cual lo tomó de la mano, mejor dicho, ¿no? Y lo llevó a los discípulos y lo presentó, lo introdujo. Ahora, nos damos cuenta de este Bernabé y le hace honor a su nombre, así como lo mencionó con anterioridad. Y porque pues el nombre significa hijo de consolación. Tomó a alguien así para alentar a Pablo, porque obviamente recién se había entregado, recién había comenzado, aunque nos dice aquí la historia de que en este tiempo que estamos leyendo estas escrituras ya han pasado unos 3 años, ¿no? Pero de todas maneras estaban dando esos primeros pasos, como se puede decir, este apóstol Pablo, y necesitaba del apoyo, necesitaba del aliento de alguien, y que también vinieran y los trajera con los demás hermanos. Así que es muy importante que nosotros aprendemos de esto, de este hermano Bernabé, ¿verdad? Parece que nadie estaba de parte de Saulo, ¿no? Como vemos en el texto, nadie estaba de parte de Saulo excepto ese hombre, ¿verdad?, llamado Bernabé, ¿verdad?, que como ya dijimos, va su nombre, Bernabé significa hijo de consolación. Pero es interesante lo que hace aquí el escritor Lucas, porque es al único hombre que él le llama varón bueno. Varón bueno, dice, y lleno del Espíritu Santo. Entonces eso quizás la enseñanza para nosotros, eso, bueno, de hecho que Bernabé es un gran ejemplo para nosotros, pero ¿cómo debe hacerse un cristiano entonces para poder alentar a alguien? Porque esa sería una pregunta, ¿verdad? Es estar lleno del Espíritu Santo. Amén, correctamente. Para poder alentar a alguien más. Vemos sí las buenas características de este Bernabé, pero démonos cuenta de algo también de este Bernabé, que habla acerca de la convicción que tiene acerca de lo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, aquellos que aceptan a Cristo como un Salvador. Y eso se llama madurez espiritual. Ahora, el Bernabé tenía esa madurez espiritual de saber de que el Señor puede cambiar corazones. Así que lo tenemos acá, lo toma y lo lleva pues al apóstol Pablo con los demás, y lo tenemos ahora juntándose con
ahí en Jerusalén con los demás apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entonces ya usted comenzó a mencionar las características que quizás nosotros tenemos que estar labrando en nosotros mismos, ¿no? Y estar orando mucho por esto, para que el Señor nos use para aprender a extender la gracia a otros, ¿no? Bueno, mire que a la final nosotros en veces pasamos juicio y no nos vamos a apartar de eso porque todavía estamos viviendo en la carne, ¿no? Pero si nosotros aprendemos y buscamos en la palabra de Dios cómo el Señor también nos ha cambiado a nosotros, pues esa misma gracia que nos extendió a nosotros, ¿por qué no extenderla a los demás? ¿No? Si ha sido tan bueno con nosotros, ¿por qué no hacer lo mismo? Así que creo que eso es lo que aprendemos de esto, ¿verdad? Que debemos extender esa gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero también debemos de animar para que otros también que sean aceptados. Porque ese es quizás el punto que nosotros perdemos de vista, como usted mencionó en la introducción, que muchas veces nosotros alentamos al local, a lo que nos está cerca de nosotros, pero la palabra de Dios nos dice que eso debe ser para todos, ¿verdad? Correctamente. Amén. Sí. Y este era un perseguidor, ¿no? Como nos relata la historia acerca de Saulo, pero miren lo que hace este Bernabé, ¿verdad? Porque al hacer esto, ¿no? Y esto es grande, ¿no? Si no nos podemos dar cuenta de esto, aquí nos está diciendo de cómo este Bernabé contribuyó para que este Saulo de Tarso ahora pueda llegar a ser un tremendo hijo de Dios, en el cual causa un impacto pero tremendo en la historia, ¿verdad? De la iglesia. Como conocemos, él ha escrito la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Amén. Y eso es muy interesante, y eso lo vemos también en eso, ¿verdad? Que Bernabé, a pesar de que él fue que introdujo al apóstol, ¿verdad? A modo de alentarlo, y hacerlo un gran apóstol, ¿verdad? De escribir 13 cartas del Antiguo Testamento, pero vemos a Bernabé menguándose, ¿no? Como hizo Juan el Bautista con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él demostró al Señor, pero también se hizo pequeño, a modo que nuestro Señor Jesucristo fuera exaltado, ¿no? Y eso es lo que vemos de Bernabé, ¿verdad? Porque todos podríamos decir, bueno, si Bernabé era un gran discípulo, ¿por qué no? Él dice, bueno, está bien alentar a Pablo, pero que siga ahí, no. Él se hizo más pequeño para que Pablo fuera mucho más grande. Mire lo que nos dice la palabra de Dios también, de que eso es un buen punto. De todas maneras, Bernabé fue aquel puente para Saulo de Tarso, para llegar a ser lo que llegó a ser, y lo conocemos pues en la Biblia. Pero de todas maneras, las bendiciones y las coronas también se las lleva Bernabé, a través de lo que hizo el apóstol Pablo después más adelante. Así que lo que me admira mucho también de Bernabé es que él estaba seguro y él tenía esas enseñanzas ya, era maduro espiritualmente, ¿no? Nosotros tenemos escrito, como lo escribió Pablo ahí en el 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, qué es lo que hace el Señor en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Nos hace ¿qué? Unas nuevas criaturas en el Señor. O sea que Él cambia a las personas, no es de que las renueva, no es de que las mejora, cambia. Así que al apóstol, y bueno, continúo diciendo apóstol Pablo porque así es que lo conocemos, Saulo de Tarso, entonces hizo un trabajo en él, porque ya conocemos ¿no? acerca de la historia, qué fue lo que él hizo. Bien, vamos al siguiente punto, hermano, ¿qué le parece? Ahora vamos a saltarnos 2 capítulos, vamos a ir a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, si tienen sus Biblias, volteen ahí, Hechos 11. Versículo 21 al 24, y sigue hablando acerca de Bernabé. Vamos a ver qué es lo que le encomiendan hacer, ¿verdad? Desde la iglesia ahí de Jerusalén, a donde lo mandan. Dice ahí, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé
que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué le parece? Mire, Dios utilizando y sigue utilizando a Bernabé en este tiempo, ¿verdad? Y vamos a mirarlo versículo por versículo, porque aquí tenemos en el versículo 21, si volvemos un poquito atrás, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con ellos quién? ¿De quién está hablando? Pues está hablando en este momento, aquí en este versículo, de aquellos que fueron dispersados, ¿verdad? Aquellos que fueron perseguidos. Recordemos de que comienza la persecución ahí en el capítulo 8, de hecho, ¿verdad? De que cuando la iglesia que está en Jerusalén, pues fue movida pues a otros lados para que llevaran el mensaje de salvación. ¿Qué estaban haciendo? Pues parecía como que tenían una luna de miel ahí en Jerusalén, porque no querían salir de ahí, ¿verdad? Y tuvo que suceder algo para que ellos tuvieran que salir a llevar la palabra de Dios. Y esto es lo que está ocurriendo. Estos que llegaron por esos lados, nos dice la palabra de Dios, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, con aquellos que fueron esparcidos, y gran número, dice, creyó. ¿Cómo van a creer entonces si ellos no dieron la palabra de Dios? O sea, salieron ¿qué? A evangelizar, a predicar. Y dicen, y se convirtió al Señor. Una tremenda cantidad, nos dice acá, ¿no? Ahora, todo esto nos dice la Sagrada Escritura, que llega a oídos de la iglesia y en Jerusalén, como nos dice en el versículo 22. Dice, y enviaron entonces a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. O sea, que querían que ellos... Nos imaginamos que sí, se contentaron de escuchar esto, porque miren, ¿qué es lo que había sido la encomienda, como lo tenemos escrito ahí en el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? De que tenían que comenzar en Jerusalén, luego Judá, Samaria, y luego pues hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y entonces lo tenemos que, ahora, Antioquía, estamos hablando de los gentiles, ¿no? La palabra de Dios había llegado hasta allá. Y todos aquellos comenzaron a decir, bueno, ¿qué está ocurriendo por ahí en Antioquía? Y lo mandan al hermano Bernabé. ¿Qué le parece eso? Siempre es emocionante, ¿no? Cuando vemos el crecimiento espiritual en las personas, eso nos debe de deleitarnos, ¿no? Cuando vemos ese grupo de personas convirtiéndose, y es precisamente lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Había mucho avivamiento, ¿no? Exactamente, sí, había como un gran avivamiento en ese momento, por esos lados, ¿no? Sí, por esos lados, de los gentiles, ¿no? Pero recordemos también, como usted mencionó, que había muchos judíos también que se habían ido por el asunto de que hubo muchos problemas, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Israel, ¿verdad? Que muchas personas se fueron huyendo de ahí. Entonces, y es lo interesante de eso, lo emocionante, ¿verdad? Cuando los hermanos en Jerusalén se enteran, ¿verdad? Que Dios estaba obrando. ¿Y qué hacen? Mandar a Bernabé, ¿verdad? Amén. Mandar a Bernabé. Y eso es algo interesante lo que Dios hace, ¿verdad? Porque muchas veces quizás se enfría, ¿no? A veces cuando no hay alguien que va o apoye, pero aquí lo que hacen los hermanos es enviar a Bernabé para seguirlos apoyando, y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo es que Bernabé se goza alentando. Correctamente. ¿Y por qué lo eligen a Bernabé? Quizás se estén preguntando ahí. Y ya habíamos hablado acerca de las características de Bernabé, y ya pues leímos, y como está escrito aquí en el versículo 24, dice, porque era varón bueno, dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, ¿cómo nos alienta eso a nosotros, hermanos? Porque en realidad nosotros buscamos siervos de Dios que tengan esa clase de características, ¿verdad? Que son de gran apoyo para la obra del Señor. Así que lo escogen a Bernabé, lo envían hasta Antioquía, y entonces ahora estamos en el versículo 23. Miren aquí algo importantísimo, dice, o sea, Bernabé,
cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué es lo que le causó a Bernabé? Dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cómo no gozarse, verdad? Y esa es madurez espiritual, una vez más. Amén. Hablando acerca de esto, ¿no? Y del hermano Bernabé. Porque obviamente nos debe causar gozo cuando hay estas clases de triunfo, ¿no? en la obra del Señor. Y esto fue como la expresión de Bernabé, ¿no? Fue de gozo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él comienza pues a exhortar y también pues dar algunos puntos quizás para que la obra pues tome rumbo, tome camino. Y entonces ahí lo tenemos a Bernabé pues hablando acerca de las grandes cosas de que pueden seguir haciendo en esta nueva obra que se están abriendo ahí en Antioquía. Y es interesante, ¿no? Como dice que sucedió ¿qué sucedió cuando llegó Bernabé? Pues fue testigo de la gracia de Dios, ¿verdad? Y lo que sucedía ahí indudablemente era una obra sobrenatural, ¿no? Del Espíritu Santo. Pero inmediatamente Bernabé se regocijó, como lo hemos estado viendo, se regocijó. Pero hay un detalle importante ahí que él siendo judío, ¿verdad? Siendo judío no miró con recelo quizás la conversión de los gentiles. Y eso es muy importante, ¿no? Porque recuérdense que los judíos eran muy celosos, ¿no? Y eso es lo que vemos claramente en cuando Pablo ya comienza ya su ministerio, y lo hemos estado viendo con mi familia, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, y vemos a un Pablo ahí que siempre sus propios hermanos, los judíos, son los que lo atacaban a Pablo. Ellos salían, pero aquí vemos a un Bernabé diferente, lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios, gozoso de lo que él estaba viendo, pero también ahí sí que muy contento, a pesar de que era judío, no miró nada con maldad, sino que más bien se gozó que los gentiles se habían convertido, ¿no? Y miren lo que dice acá también, en este versículo 23 dice que él exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea que los estaba alentando, ¿no? Este Bernabé tenía un espíritu alentador. Conoce de estos gentiles que han aceptado a Cristo como su Señor, y entonces ¿qué es lo que hace? Pues alentarlo. Y dice, ¿sabe qué? Vamos entonces a comenzar a estudiar quizás las doctrinas que había escuchado, había aprendido acerca del Señor Jesús. Y en este tiempo pues lo vemos ahí entonces que comienza activo en ese lugar también. ¿Por qué? Porque tenía esa clase de corazón, ¿verdad? Un corazón alentador. Y ya tenemos la descripción aquí, ya habíamos leído en el versículo 24. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay aliento, cuando hay apoyo de una persona hacia otros, especialmente a los que recién comienza en las cosas de Dios? Miren lo que nos dice aquí en el final. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esos son los resultados, hermano. Que eso es lo que buscamos, y esa es la forma en que se fortalece la iglesia, ¿verdad? Se vuelve saludable. Pues buscamos, y eso nos dejó el Señor Jesús, ¿verdad? Que fuéramos a ser discípulos y fuéramos hasta lo último de la tierra, y se estaba cumpliendo. Ahora, necesitamos un empujoncito, ¿verdad? Y ahí lo encontramos nosotros evangelizando. Sí, todo eso quizás, o sea, ¿qué entendemos entonces? Que Bernabé mostró el carácter de Jesucristo. Amén. Mostró el carácter porque el Señor es bueno, ¿verdad? De sobremanera, como lo hemos estado viendo en todas las escrituras. La compasión de Bernabé es un reflejo de la compasión de Jesús, que alentó a sus discípulos, incluso cuando veía en ellos la dureza de su corazón, porque eso es lo que vemos claramente en las escrituras. El Señor fue compasivo a pesar de que Él miraba la dureza de corazón, pero Él sanó, ¿verdad? Y eso es lo que vemos claramente. Y recuerden, hermanos, que estamos viendo alentar a otros fortalece las relaciones personales. Ese es el tema, o sea, es la idea central de este estudio, ¿verdad? Que alentar a otros fortalece las relaciones personales.
Amén. Y además de alentar y fortalecer a las relaciones, pues se está también fortaleciendo la iglesia de Dios, ¿verdad? Amén. Así que bueno, vamos a ver y fíjense lo que está ocurriendo acá, porque tenemos aquí un avivamiento, como usted lo mencionó con anterioridad, mi hermano, en este lugar, en este sector, en esta región de Antioquía, donde encontramos muchos gentiles. Así que nos imaginamos que Bernabé en este momento se le hizo un poquito como demasiado para él, ¿verdad? Ya tenía las manos llenas porque había tanta multitud, especialmente nos dice según la historia, porque este era un lugar, Antioquía era un lugar bastante grande, Sí. y entonces nos imaginamos cuál fue la explosión ahí, ¿verdad? El entusiasmo, y entonces pues Bernabé a la final se vio solo. ¿Y qué es lo que hace? Y vamos a estar leyendo en los versículos 25 y 26, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo Bernabé? Amén. Hermano, Gracias, hermano. Pero antes de pasar a este último punto, quisiera resaltar algo acá. Ajá. Dice que la madurez cristiana se muestra cuando nos alegramos y alentamos a otros. Recuerden lo que usted había estado mencionando. Pero también vemos aquí a un Bernabé que se regocijó por lo que Dios estaba haciendo en los gentiles. Ya lo hemos resaltado también. Y la reacción de Bernabé es ejemplar, ¿no? Ese es algo que nosotros debemos de imitar, ¿no? Siquiera alguna partecita de Bernabé, ¿verdad? Y eso nos lleva a nuestro último punto, ¿verdad? ¿Qué sucede, verdad? Como usted mencionó, quizás él se sentía solo, ¿verdad? Después de ver un gran avivamiento, pues se necesitaba alguien, ¿no? Bueno, dice, bueno, aquí necesito a alguien. Y eso es lo que vamos a ver. ¿A quién conozco? Dice, ¿a quién conozco? Hay alguien aquí que sí me puede echar la mano, un hombre también, que comenzaba también, pero era un hombre que iba a ser muy grande, ¿verdad? Y ahí sí que acompáñenme a los últimos versículos, versículo 25 al 26, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Este hombre de Dios, después de que ve esa alegría, ¿no? De las tantas personas que se habían convertido, y había que traer a alguien para ayudarlo espiritualmente y piensa en su amigo, ¿no? En su amigo, en su hermano que él lo había alentado anteriormente, ¿verdad? Y piensa en el apóstol Pablo y va a Tarso, ¿verdad? Hermano Francisco. Y fíjense que, bueno, y aquí es donde queremos resaltar, ¿verdad? Porque el alentar a otra persona obviamente nos da ese vínculo, ¿verdad? De hermandad, de relación. Y aunque alguna otra persona pudiera estar en algún otro lado, de todas maneras podemos contar con aquella persona, así como hizo Bernabé en este momento, ¿verdad? Necesitaba ayuda ahí porque hubo pues un gran avivamiento, se acuerda de Saulo y lo va a buscar, ¿no? Deja esa ciudad en ese momento, Antioquía, y va hacia donde está Saulo de Tarso. ¿Para qué? Para invitarle. Le dice, ¿sabe qué? Esto es lo que ha sucedido allá en Antioquia, me acompaña. Y yo me imagino de que Saulo de Tarso, ni corto ni perezoso, dice, vamos para allá. Y entonces, bueno, eso es lo que tenemos acá. Por eso es bueno hacer amistad. Por eso es bueno animar a otros, ¿verdad? A alentar, porque ahí se crea pues estos vínculos, ¿no? De que poder nosotros luego contar con aquellas personas. Y eso es muy interesante, mi hermano. Vemos nuevamente el carácter de Bernabé, ¿verdad? Cuando él vio lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía, pues inmediatamente pensó en su amigo, ¿no? Para que seguir creciendo espiritualmente, ¿no? Más pero a comparación como ahora, ¿no? Y quiero traer algo en mente porque es muy interesante. Ahora muchos que se quieren hacerse famosos y quieren ellos quedarse, ¿verdad? Ahí y hacer ellos su propio grupo, pero no, aquí vemos a un Bernabé que él dice, bueno, yo voy a traer a mi amigo que me ayude, ¿no? Y eso hizo precisamente, ¿verdad? Lo buscó en Tarso y se lo trajo, o sea, buscó y encontró y se lo trajo, ¿verdad?
Yo creo que el pensamiento ahí de Bernabé fue: esta es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Bernabé, es la iglesia de Cristo, así que vamos a traer a alguien para que nos pueda ayudar en esto. Y fíjense, lo fue y lo trajo. Y miren lo que nos dice, ¿verdad? Dice en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. O sea, ya estamos hablando aquí de Bernabé y Saulo también, ¿verdad? Y dice, y enseñaron a mucha gente. Yo quiero hacer una pausa aquí porque toca muy cerca de mi corazón, ¿verdad? Porque es importantísimo de que alguien que viene a los caminos del Señor tiene que buscar la enseñanza, buscar el aprendizaje, que solamente lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Bueno, ahora tenemos la Escritura completa, en ese tiempo se estaba desarrollando, pero de todas maneras estaban hablando o recibiendo estas clases de lecciones. ¿De quién? De Bernabé y de Saulo, que fue el que escribió los 13 libros en el Nuevo Testamento. Y entonces, importantísimo, o sea que encontramos ahora a Bernabé y a Saulo pues en esta clase de actividad, de enseñarles acerca de la doctrina pues de Cristo Jesús, lo que él había enseñado a todos los discípulos, y estaban en actividad en este momento. Así que este es el impacto bien grande que se hizo, pues se comenzaron a trabajar, y nos dice aquí que se congregaron ahí todo un año, comenzaron pues a alcanzar a la gente también, y fíjense que a causa de esto es que nos dice aquí que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significa eso de cristiano? Bueno, cristianos es seguidores de Cristo, ¿no? Los pequeños Cristos, ¿verdad? Entonces, eso significa, ¿verdad? Y eso es lo que vemos claramente, ¿verdad? Que ahí se comenzó a llamar los primeros cristianos en la historia de la redención, ¿no? Amén. Y yo creo que es un honor, ¿no? Es más, ser reconocido como cristiano y decir, bueno, ahí va un cristiano, es de que nos relacionan con Cristo Jesús. Y eso es maravilloso para nosotros, ¿no? Es, por decirlo así, es algo grande, ¿no? Que nosotros podemos merecernos después de haber sido pecadores, ¿no? Pero a la misma vez hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora pues caminamos con Él, le complacemos a Él, y llevamos su doctrina hacia adelante, llevamos su palabra. Así que, ¿qué hemos aprendido de esto, hermano? ¿Cuáles lecciones importantes nos da acerca de esto? ¿Cuál es la importancia entonces? Bueno, la importancia es eso de tener amistades, ¿verdad? O sea, de alentar, porque hay muchas cosas que nosotros podemos entender, ¿verdad? Como estos versículos que vimos, estos dos versículos que están llenos de mucha enseñanza, nos recuerda la importancia de tener amistades con creyentes que busquen glorificar a Dios. Y creo que esa es una de las cosas que nosotros, no sé si usted se recordará que hace unos días atrás estábamos hablando que qué tan importancia es la enseñanza de esos estudios bíblicos, ¿no? Para que nosotros podamos ir conociendo a ese Jesús, a ese Salvador, ¿verdad? Porque si nosotros no vamos a la palabra de Dios, pues no vamos a entender y no vamos a conocer a Él. Así que como cristianos, como se dice aquí en el texto, ¿verdad? Que fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, pues también debemos de buscar a Él a través de su palabra. O sea, y hay tanta importancia, ¿verdad? Como hemos mencionado, ¿verdad? De buscar, ¿verdad? Esa amistad y glorificar a Dios. Y también alentar a servir. Yo creo que desde el principio Bernabé instó a Saulo de Tarso también para que hable acerca de su conversión, ¿no? No importa de que si uno acepta a Cristo como su Salvador el día de mañana, pues quizás ese mismo día o el siguiente pueda hablar acerca de Cristo Jesús, acerca de lo que hizo, cómo tocó su vida y cómo pues de ahí en adelante puede seguir cambiando. Entonces yo creo que Bernabé alentó a Saulo en ese respecto, ¿verdad? A servir, porque luego si nos acordamos del primer punto que estábamos haciendo, de cómo nos dice ahí
de que Saulo fue a predicar a Damasco. Y eso en lapso de 3 años, hermano. Estamos hablando pues siendo un bebito en la fe y ya estaba predicando. Sí. O sea que tuvo que haberlo alentado, decir, mire, lo que ha hecho Cristo por ti en este momento, ve y díceselo a otros. Sí. Entonces, alentar a otros a servir y también pues en esa forma es de que la iglesia crece. Amén. Y es interesante porque cuando vemos ya la conversión de Pablo, Pablo donde quiera que era llevado, ¿verdad? Ante el concilio y todo, lo primero que hacía Pablo es hablar lo que Jesucristo había hecho en Pablo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque ese testimonio también vale mucho, ¿verdad? Para alentar a otros. Solo quiero resaltar de unos 3 puntos de que acabamos de ver. Es la importancia de tener amistades, dice que sean creyentes, pero también la importancia de animar a otros a servir. O sea, debemos de animar a otros que sirvan a Dios, alentarlos también, pero también el poder de la enseñanza para el crecimiento de la iglesia. O sea, hay poder de la enseñanza para el crecimiento de la iglesia, es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Hay un poder en las escrituras donde nosotros podamos también ir creciendo como iglesia. Amén. Amén. Bien, y bueno, hemos estado hablando acerca de alentar a otros, fortalecer las relaciones personales y ya lo estamos mirando aquí, como Bernabé pues guió o llevó a Saulo de Tarso pues a juntarse con todos los discípulos ahí en Jerusalén, y resaltó el hecho de que por medio de alentar a Saulo pues él comenzó a caminar y comenzó a trabajar y comenzó a instruir a otros también acerca de las cosas de Dios, y eso es lo que da crecimiento en la obra, crecimiento en la iglesia. Como nosotros nos desearíamos muchos Pablos, ¿verdad? En las iglesias. Obviamente la iglesia se extendería, habría también un gran avivamiento en nuestro lugar y también por el mundo entero, ¿verdad? Así que ¿cómo podemos nosotros alentar a otros? ¿Cómo podemos alentar a otros quizás? Vamos a concluir en este tiempo ya. Yo creo que hemos hablado lo suficiente acerca de lo que a Bernabé impactó la vida del apóstol Pablo y cómo el Señor utilizó al apóstol Pablo luego para hacer todo lo que hizo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ponerlo a nuestro nivel. ¿Cómo nosotros podemos alentar a otros? ¿Cómo nosotros en nuestro medio, ¿no?, podemos alentar a los demás? Bueno, en primer lugar, pues alentando, creo que hemos visto varias cosas acá, ¿verdad? Nosotros muchas veces, y como en la introducción que hizo usted, a veces, porque miramos personas quizás haciendo cosas malas, dice, bueno, esto no, como que no merece estar en la iglesia, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios nos insta a nosotros como cristianos, y eso es lo que hemos estado viendo, que debemos de compartir lo que Dios ha hecho. Como dijimos, como resaltamos los puntos anteriores, es que debemos de ampliar esa gracia que Dios nos dio, demostrar al mundo y también alentar a otros, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios y que puedan llegar a Dios, y no importa cómo hayan sido sus vidas, no importa qué es lo que han hecho en la vida, pero el trabajo de un cristiano como nosotros es alentar. Así que mi hermano, mi hermana que está viendo o que va a ver, aliente a alguien. Probablemente tenga compañeros en el trabajo, compañeros en el estudio, como los jóvenes, ¿verdad? Ahora quizás no se están reuniendo debido a lo que hemos estado sufriendo, pero cuando haya una oportunidad, pues aliente a alguien de buscar a Dios, de traer. Pero está la tecnología, mi hermano, ahora lo que se está haciendo, ¿no? Sí, amén. Eso es lo bueno, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos experimentando. O sea que la palabra de Dios nunca va a estar preso o nunca va a estar detenido, sino que al contrario, eso debe de ir mucho más allá. Entonces, así que creo que esa es la enseñanza que hemos visto ahora, que usted, mi hermano y mi hermana, que aliente a otras personas y que puedan llegar a los pies del Señor.
Muy bien, mi hermano, Amén. yo creo que con esto ya concluimos. Hemos hablado suficiente acerca de alentar a otros, así que confiamos en el Señor de que esto haya sido de bendición para usted y póngalo en práctica, ¿no? Si conoce a personas que necesiten aliento, pues mándele ahí a escribir una notita o escríbale en Facebook o estas notas que uno puede hacer por el teléfono también. Aliéntenos a nosotros, ¿qué les parece? Si nos manda una nota diciendo cómo cómo están ustedes recibiendo estos mensajes, estos estudios que estamos haciendo semanalmente, eso nos alentaría a nosotros, ¿verdad? Amén, claro, eso también nos ayuda a nosotros a alentar para seguir predicando la palabra de Dios, pero sí Amén. necesitamos de que ustedes nos alienten, ¿no? Porque como hermanos en Cristo debemos de alentarnos, pero también no solo los hermanos en Cristo, sino también hay muchos amigos que están afuera que también necesitan también ser alentados, así que hagamos eso, mis hermanos. Bien, vamos entonces a orar para despedirnos en este momento. Amado Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por el tiempo que tú nos has brindado, Señor, para exponer de tu palabra. Gracias por el aliento, Señor, que hemos recibido inicialmente nosotros, Padre. Gracias, oh Dios, por aquellos hombres y mujeres de Dios que, Señor, han dado su vida también y han trabajado en las cosas de Dios para que tu mensaje llegue hasta nosotros. Ahora queremos nosotros hacer lo mismo, Padre, alentar a otros para que te conozcan a ti, Padre, para que se involucren en tus cosas, Padre, para que aprendan cada vez más y más y así puedan ser también agentes alentadores para otras personas también. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Padre, te pedimos de que tú también seas con aquellos que nos están mirando en este momento, tú les bendigas, que tú les sigas alentando, Señor, aún en este tiempo, Padre, de que tenemos estas situaciones, Padre Santísimo, pero sabiendo de que tú nos estás cuidando también, Señor. Te encomendamos a todos nuestros hermanos de la fe, aquellos que nos miran, Señor, y aquellos que todavía no han hecho decisión, Señor, para abrir sus corazones a ti. Sigue insistiendo, Padre Santísimo. Gracias, Señor, te damos. Y todo esto, Padre, te lo presentamos delante de ti, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Bueno, nos despedimos entonces, hasta la próxima. No se pierda la próxima semana, pero acuérdese también, tenemos una cita domingo a las 10:45. Que Amén. Dios le bendiga.